poder. La tarde de milagros es una tarde sobrenatural. La tarde de milagros es una tarde para ver el poder de Dios. Es una tarde para buscar en Dios soluciones y recibir de su parte respuestas. Es una tarde de maravillas, es una tarde de prodigios, es una tarde donde podemos ver su gloria, es una tarde donde solamente Dios puede hacer lo posible. La tarde de milagros es una tarde donde Dios es el protagonista. ¿Y qué te parece si aplaudimos a Dios por esto que solamente podemos encontrar en Él? Por eso qué bueno si vos hoy estás buscando un milagro, si necesitas vivirlo en tu vida, si has venido hoy con un imposible, has venido hoy con una necesidad apremiante, algo que a manos humanas, tal vez a manos de la ciencia ya no tiene salida, ya no tiene solución, ya no tiene remedio, has venido al lugar indicado. Has dado los pasos necesarios para llegar aquí a la catedral, donde cada tarde podemos vivir esta experiencia de decir, Dios sigue haciendo milagros. Por eso qué bueno que esos pasos que diste te han traído a este lugar. Hablando de pasos, sí, se dice que el ser humano, las personas, nosotros, por día damos un promedio de 3 a 4,000 pasos diarios. ¿Sí? Ese es el promedio que todo ser humano da de pasos en su vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tal vez si es una persona más activa o quizás una persona que se ha puesto en un plan de decir, tengo que bajar unos cuantos kilos, ¿sí? Puede llegar a dar hasta 10,000 pasos. Con esa cantidad de pasos se considera que estamos en un nivel de actividad. Tal vez si tenés uno de esos relojes inteligentes que te cuentan los pasos, podés ahí identificar en qué lugar estás, ¿no? Y qué bueno que son que nos brindan esta información. Pero hay ciertas veces que no contamos cuántos pasos damos, ni tiene mayor importancia cuánto nos lleva a llegar a determinado lugar, porque son habituales, porque siempre vamos, porque es necesario de acuerdo a nuestra rutina, a nuestras actividades, ir a ciertos lugares, como podríamos decir, ir a nuestro trabajo, ir a hacer las compras. Si sos estudiante, ir al colegio, ir a la universidad, etcétera, etcétera. No son pasos que tengan demasiada relevancia para nosotros. Pero todo cambia cuando necesitamos un milagro. Todo cambia cuando la necesidad golpea la puerta de nuestra casa. Todo cambia cuando de repente la realidad, lo que era una normalidad de bienestar, de repente no existe más porque la enfermedad golpea nuestra puerta, porque una mala noticia entra en nuestra familia, porque se desmorona aquello que tanto amamos, porque vemos quizás a nuestros hijos dar pasos hacia un abismo y por muchas otras razones. Por eso cuando nosotros necesitamos vivir un milagro, todo cambia. Y hay pasos que quizás antes ni siquiera le dábamos mayor importancia, pero cuando necesitamos un milagro nos damos cuenta que ciertos pasos son más que necesarios, son más que importantes, son aquellos que nos llevarán a vivir algo sobrenatural de parte de Dios. Y le voy a pedir que me acompañen en su Biblia. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 8. En el primero de los evangelios nos vamos a encontrar así con el libro de Mateo, capítulo 8. Vamos a estar leyendo unos versículos ahí del 5 al 10 y luego al 13. Sí, nos vamos a encontrar con la historia de un hombre que dio pasos necesarios para vivir el día de milagro, para vivir su tarde de milagro. Y así en Mateo 8, desde el 5 dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. ¡Wow! ¡Qué hombre!, ¿no? ¡Qué hombre de fe! ¡Qué hombre impresionante! Pero la Biblia nos revela que era un hombre de autoridad, ¿no? Él mismo en la conversación con Jesús se muestra en qué posición estaba, cuál era su rango y se muestra como un hombre de autoridad. Este era un soldado romano, ¿no? Que como lo dice la palabra centurión, es porque estaba a cargo de una centuria, de 100 soldados. Es decir, que era un hombre que sabía bien lo que era indicarle a otros lo que tenía que hacer. Era un hombre que tenía a su gente, tenía gente a cargo. Y como él mismo decía, le dice, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Tenía una posición, tenía una autoridad, tenía un lugar. Pero aún eso que él tenía, ¿sí?, no podía sanar a su criado. No podía sanar, sin duda, a aquel que se encontraba postrado, que se encontraba enfermo. Y aunque la Biblia no da mayores detalles para que un centurión, este hombre de autoridad, fuera a buscar soluciones en Jesús, sin duda el que estaba enfermo, el que estaba postrado, el que estaba en ese lugar de imposibilidades, era alguien que él amaba. Y tal vez hoy estás aquí porque tenés a alguien que amás que está en ese lugar de enfermedad. Porque tal vez aquellas personas de tu círculo más íntimo que son parte de tu corazón han recibido un diagnóstico terrible. Han ido al médico y le han dicho no hay posibilidades, no hay soluciones. Tal vez hoy estás aquí porque tenés a alguien internado que está ahí peleando entre la vida y la muerte, que está en terapia intensiva, que está allí en manos de la ciencia, pero una ciencia que ha dicho hay pocas posibilidades. Y podemos entender también el corazón de este hombre, porque cuando alguien que amamos está en un tiempo de dificultad, también nosotros nos sufrimos con ellos, también nosotros nos dolemos con ellos. También nosotros deseamos ver un milagro, porque su milagro también es nuestro milagro. Pero lo cierto es que él no podía. Y qué triste que es cuando encontramos ese límite ante una enfermedad y nos dicen no hay posibilidades de que salga adelante. No hay posibilidades de que se sane, no hay posibilidades de que se salve, no hay posibilidades de soluciones. Y aunque Dios bendice la ciencia, la palabra lo dice, también la ciencia tiene un límite. Tiene un lugar hasta donde puede llegar, pero otros donde no puede. Tal vez hoy hemos venido porque necesitamos un milagro en nuestra familia, porque nuestra familia está destruida, porque la vemos a punto de sucumbir, porque tal vez hemos dado pasos equivocados. Tal vez los pasos que dimos para cuidar nuestra familia no fueron los suficientes. Dimos pasos fuera de lo que Dios quería. Dimos pasos que nos llevaron a tomar decisiones que hoy nos llevan a poner en peligro nuestra familia. Dimos pasos a lo equivocado. Dimos pasos a lo que sentía nuestro corazón en un momento de bronca, en un momento de diferencias, en un momento de peleas, quizás en nuestro matrimonio. Acudimos al lugar donde no debíamos acudir. Fuimos a las amistades que no debíamos visitar. Y tal vez hoy estamos perdiendo lo que más amamos porque nuestros pasos fueron los equivocados. Qué difícil que es decir, hoy me encuentro en el lugar equivocado porque yo tal vez di los pasos equivocados. Pero Dios también tiene respuesta, solución y milagros para sacarte de todo lugar oscuro si te acercas a Él. Porque los milagros comienzan cuando nos acercamos a Él.
Porque los milagros suceden cuando buscamos la ayuda en Dios, cuando buscamos las soluciones en Dios, cuando Él se transforma en nuestro camino, en nuestra verdad, cuando Él se transforma en nuestra vida. Tal vez hoy estamos aquí porque necesitamos un milagro en nuestra economía. Hemos entrado en un tiempo difícil y parece que hemos hecho todo, pero estamos en ese lugar que solamente un milagro podría salvarnos de perderlo todo. Tal vez nuestro milagro lo necesitamos en el corazón, porque no solamente el físico a veces necesita un milagro, a veces necesitamos un milagro en nuestra alma, porque hemos entrado en un tiempo de angustia. Hemos entrado en un tiempo de congoja y aunque nos ponemos a pensar, tal vez ni sabemos por qué entramos, pero hoy nos damos cuenta que no podemos salir. Y nos damos cuenta que no podemos salir porque a veces tenemos pensamientos que nos llevan a lo más feo, a pensar quizás en quitarnos la vida, en terminar con nuestra propia existencia. Tal vez pensamos que nunca más vamos a tener las fuerzas para sobrellevar la vida. Tal vez hoy estamos experimentando ataques de pánico. Tal vez hoy dependemos de una pastilla para dormir. Tal vez hoy estamos en una depresión profunda que no podemos ni levantarnos de la cama. Y nuestra alma también necesita un milagro, porque el milagro que hoy necesitas es volverte a sentir bien. Volver a sentir que podés salir adelante, volver a sentir la vida de Dios. Y este hombre tenía una particularidad que recién la mencionamos, que era un hombre de autoridad, pero su autoridad no le alcanzaba. Y creo que cuando estamos en búsqueda de un milagro es porque algo no ha alcanzado. Tal vez no alcanzó la ciencia, tal vez no alcanzó el consejo de un profesional, tal vez no alcanzaron las buenas intenciones, tal vez no alcanzó el alrededor que nos quiere ayudar, tal vez no alcanzó aquel lugar que recurriste en tu desesperación como un brujo, una bruja. Pero quiero decirte que cuando estás aquí en este lugar te podés encontrar con Jesús, el que tiene la autoridad suficiente para hacer el milagro que estás necesitando esta tarde, el que tiene el poder suficiente para gobernar sobre toda tempestad, el que tiene la facultad para levantarte de todo imposible, de toda cama, de toda angustia, de todo lugar de oscuridad, aquel que tiene el poder que es para levantar aún si fuera necesario a los muertos. ¿Qué te parece si hoy le decimos, Señor, yo creo que tú eres? Y le dices, Señor, hoy voy a creer en ese poder que va a gobernar sobre todo diagnóstico, sobre toda enfermedad, sobre toda angustia, sobre toda depresión, sobre todo estado crítico. En el nombre de Jesús, si le crees, ¿qué te parece si le aplaudimos a Él en esta tarde? Qué hermoso que saber que aunque la autoridad de esta tierra, de este mundo no alcance, la autoridad de Dios sí alcanza. Y qué importante que es saber que cuando los recursos de esta tierra se acaban, comienzan los recursos de Dios para hacer posible nuestros imposibles. Por eso, aunque la autoridad de ese hombre no alcanzaba y quizás no alcanza la tuya, la que has intentado con los pasos que diste, yendo a un médico, yendo a un psiquiatra, yendo a un psicólogo, yendo a un parapsicólogo, yendo a un brujo, yendo a tanto lugar como se te cruzó por el camino, quiero decirte que la autoridad de las promesas de Dios son las que llevan a cabo los milagros en la vida de las personas. Y me encanta, hay un versículo que te lo voy a leer, si está en 2 de Corintios 1:20, si lo podés buscar, si no, yo te lo leo porque dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y te voy a leer en otra versión que dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para gloria de Dios. ¿Cuántos hoy dicen amén a las promesas de Dios? ¿Cuántos hoy dicen sí a las promesas de Dios?
que se hacen reales en Jesús. Por eso decimos que Jesús es el hacedor de milagros. Por eso hoy es la tarde para tomarte de Jesús, porque en Él se hacen visibles las promesas de Dios. Porque el sí de Dios se hace visible a través del poder de Cristo. Por eso, como decía este versículo, todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, podemos decir amén. Y te quiero decir a vos que estás hoy buscando un milagro, vas a poder decir gloria a Dios. Vas a poder decir gloria a Dios, porque en Él vas a ver cumplidas sus promesas. En el poder de Dios vas a poder ver aquello que estás esperando. Y qué hermoso la declaración de amén. ¿Sabes qué significa? Que así sea. Por eso cuando vos decís amén a una palabra, estás diciendo que así sea, que se cumpla, que mis ojos lo puedan ver, que yo lo pueda recibir, que eso que está proclamando, que es palabra de Dios, sea lo que yo pueda vivir en mi vida. Por eso cuando nosotros entendemos que un milagro es lo que necesitamos, es lo más importante poder venir al lugar correcto. Qué hermoso que es cuando nosotros podemos decir, mis pasos me llevaron a donde tenía que ir. Mis pasos me llevaron al lugar correcto. Por eso si hoy estás allí pensando en esa enfermedad que te han diagnosticado, que estás pensando en esa enfermedad que hace tiempo que estás sufriendo, padeciendo, tal vez te fuiste a hacer un control y ese control tuvo resultados inesperados, puedas decir hoy, Jesús es aquel que va a sanar de toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que dice su palabra. Por eso cuando creemos a su palabra y le decimos amén a su palabra y decimos yo creo, esta también puede ser hoy tu tarde de milagro. Y hoy puedas salir de este lugar creyendo que toda enfermedad y toda dolencia Jesús la va a sanar. Quiero contarte en esta semana y en la semana anterior estuvimos orando en la célula, estuvimos orando también con las chicas de la red por un pequeño niño que estaba internado, que había entrado por una enfermedad que no parecía tan grave, pero todo se fue complicando. Parecía que una cosa traía de la mano otra, hasta que llegó el punto de que este niño terminó con pronóstico reservado y en terapia intensiva. Parecía que no había esperanzas para él, parecía que todo lo que los médicos declaraban terminaba en el peor de los finales. Pero comenzamos a orar y comenzamos a declarar que el que tenía el poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia estaba junto a ese niño. Comenzamos a creer que el que podía hacerlo estaba allí sobre la vida de él y comenzamos a declarar que Jesús tenía la última palabra, que Jesús tenía la palabra más fuerte, que Jesús tenía la autoridad, porque lo más importante es saber quién tiene la autoridad. Y así oramos, clamamos, creímos y de un día para el otro, en esos de repentes de Dios, este niño fue dado de alta, salió de todo cable, de todo respirador, de toda cosa que tenía y Dios lo hizo. Qué hermoso, eso te va a pasar a vos. Eso te va a pasar a vos, porque ¿sabes qué es lo importante? Que vos en esta tarde sepas quién tiene la autoridad. ¿Quién tiene el poder sobre esa enfermedad que parece imposible? ¿Quién tiene el poder sobre eso que está ocurriendo en tu corazón, en tu alma, que parece que ha entrado en ese estado que no podés salir? Lo importante es que vos hoy sepas que el que tiene el poder, que el que tiene la autoridad, el que tiene la última palabra, el que tiene la facultad para ser libre, para sanar, para libertar, para regalar ese tiempo nuevo, es Jesús. Porque su nombre es sobre todo nombre. Por eso también si hoy estás aquí pensando en ese lugar en que has entrado en tu corazón y te preguntas, ¿qué promesa puedo hoy tomarme para creer que Jesús te va a hacer libre? En Mateo 11:28 dice, venid a todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuántas enfermedades hoy son en el alma, son en el corazón?
que parece que las circunstancias se apoderaran de todo lo que sentimos y tal vez algo que entró por una tristeza, por una amargura, por una pérdida, aún quizás por una falta de perdón, nos llevó a una oscuridad absoluta en nuestra alma y hemos perdido la paz y hemos perdido la posibilidad de sentirnos bien. Por eso también esta es la tarde para que vos creas que podés venir a Dios y descansar. Y te aseguro que cuando comenzás a vivir el descanso de Dios, no hay depresión que tenga la autoridad para quedarse. No hay ataque de pánico que tenga la oportunidad de vivir para siempre cerca tuyo. No hay angustia que Dios no pueda vencer. No hay tristeza de la que Él no pueda levantarse, porque Él tiene el poder para hacerte descansar y darte el mejor de tus tiempos, para que puedas vivir el tiempo nuevo que estás esperando. ¿Cuántos dicen yo me preparo para ese tiempo nuevo? Y aplaudimos a Jesús diciéndole, Señor, hoy me tomo de tu promesa. Me encanta pensar en este centurión que una de las cosas que hizo fue que cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, dice la palabra que fue a él. Dio los pasos acertados, dio los pasos necesarios para vivir un milagro, dio los pasos que tiene que dar toda persona que necesita un milagro en su vida. Qué hermoso que es dar los pasos que necesitamos dar en el momento que necesitamos darlo. Tal vez nunca te imaginaste venir a una iglesia, tal vez nunca te imaginaste ir a una célula. Tal vez nunca te imaginaste estar en una tarde de milagros, pero la necesidad, el problema, lo que estás viviendo hoy te trajo a este lugar. Y gloria a Dios si eso nos trajo al mejor de los lugares. Gloria a Dios si eso nos trajo a Jesús. Gloria a Dios si esa enfermedad se transformó en la puerta para dar pasos hacia Él y acercarnos a aquel que todo lo puede. A veces buscamos soluciones fáciles. Tal vez ustedes han leído libros o han escuchado ciertos títulos que dicen 10 pasos para el éxito, ¿no? 7 pasos para las soluciones, 10 pasos para alcanzarlo todo. Y a veces queremos soluciones fáciles y que sean instantáneas, aparentemente mágicas. Y hemos acudido a esos lugares para buscar soluciones mágicas. Pero lo cierto es que el único que tiene las soluciones que necesitamos vivir, las soluciones que necesitamos experimentar, porque es el único que tiene toda la respuesta para toda necesidad, para todo momento de imposibles, es Jesús. Por eso la virtud que podemos distinguir en este hombre que fue en pasos de fe a buscar a Jesús. Por eso la invitación de esta tarde es que vos puedas dar pasos de fe, que vos puedas buscar tu milagro dando verdaderos pasos de fe. Y quiero creer que si estás en esta tarde es porque has dado un paso de fe. Es porque tal vez has tenido que dejar de lado argumentos. Tal vez pensabas, es una locura ir a creer que por una tarde, que por una oración Dios puede hacer algo que no puede un médico, un profesional, alguien preparado. Tal vez has tenido que dejar tu orgullo de lado. Fíjense en que la historia que leímos, este era un hombre que tenía una posición, que tenía un lugar, que tenía un estatus y tal vez hoy hemos tenido que dejar el orgullo de lado. Porque lo que más amamos lo estamos a punto de perder. Porque no hicimos cambios que teníamos que hacer en otro tiempo para cuidar nuestra familia, para cuidar nuestros hijos, para cuidar nuestro futuro, pero hoy estamos en este lugar porque necesitamos una solución de parte de Dios. Tal vez hoy estamos en este lugar dando pasos y tuvimos que dejar la incredulidad de lado. Tal vez siempre lo razonamos todo y pensamos que toda respuesta estaba en un médico o en un psiquiatra o en nosotros mismos o en nuestras posibilidades. Pero ¿qué tuvo que hacer este centurión? Venir a Él, venir a Jesús. Por eso el milagro comienza cuando venimos a Jesús. Por eso la invitación de esta tarde es venir a Jesús. Por eso la invitación de esta tarde es venir a Jesús, pero venir con pasos de fe.
Él no dio pasos como dando pasos por darlos o de casualidad, sino que Él dio pasos de fe. Porque cuando se acercó a Él, dijo, di tan solo la palabra y el milagro será hecho. Di tan solo la palabra y aquel que está sentado, que está postrado, que está ahí viviendo en tormento, será sano. Este hombre dio pasos de fe. Por eso, dar pasos de fe significa que el milagro está más cerca. A vos que hoy estás en tu corazón dando pasos de fe, quiero decirte que el milagro está más cerca. A vos que hoy estás dando un paso de fe porque vas a dejar de lado todo lo que es humanamente posible, quiero decirte que tu milagro está en esta tarde. No solo que está cerca, sino que tal vez ni siquiera tengas que ir, ni siquiera tengas que ver un médico. Ni siquiera tengas que ver un médico más, ni siquiera tengas que tomar un remedio más, ni siquiera tengas que, que visitar un psiquiatra más, ni siquiera tengas que ir a buscar un trabajo más, porque a este hombre que fue a buscar a Jesús, ni siquiera Jesús tuvo que hacerse presente. Aunque el centurión sí tuvo que dar pasos de fe, sí tuvo que venir a Jesús, sí tuvo que irle a buscar, sí tuvo que rogarle, sí tuvo que ir en búsqueda de su milagro, Jesús ni siquiera le hizo falta ir a la casa del enfermo. El milagro fue hecho en ese mismo momento. Porque Jesús puede traspasar el tiempo, el espacio, los diagnósticos, las posibilidades, puede hacerlo todo. Porque Él es el hacedor de milagros. Por eso cuando nosotros damos pasos de fe, tenemos una garantía de que Jesús sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y que Él tiene el poder suficiente para ni siquiera tener que ir al lugar y hacerlo posible. Sino que hoy, mientras vos das tu paso de fe, mientras vos pasás al altar y decís, Jesús, yo te busco con todo mi corazón, creyéndote a ti, ese milagro puede ser hecho. Por eso mientras vos estás aquí, ¿por qué no comenzás a creer que tu familiar que está internado, allí Dios le está tocando? El que está en una terapia intensiva, mientras vos estás aquí buscándole a Él, creyéndole a Él, el poder de Dios se está manifestando sobre su vida. Mientras vos estás aquí clamando y creyendo, dando pasos de fe porque has decidido creer en Él. Aquel, tu esposo que no viene, que parece que no escucha. Aquel hijo que parece que está en la oscuridad, que está perdido, que las adicciones lo han atrapado. Y Dios lo está tocando y lo está haciendo hoy. Porque esos son los pasos de fe que te acercan al milagro. Cuando aquellas cosas que parecen imposibles se hacen posibles para un hombre, para una mujer de Dios que comienza a creer y que no se queda inmóvil ante lo que está viviendo, sino que dice, voy a dar mis pasos más firmes, voy a dar los pasos más fuertes que haya dado en mi vida, voy a dar los pasos más seguros que haya dado en toda mi existencia, porque van a ser los pasos que me lleven a Él. Porque cuando uno necesita un milagro, no es una persona común. No es una persona como cualquiera que se puede sentar y puede escuchar cualquier mensaje. Una persona que necesita un milagro es alguien que necesita encontrarse con el poder de Dios. Es alguien que necesita experimentarlo y vivirlo con una urgencia mayor. A veces podríamos decir hasta con una desesperación, porque hay cosas que solamente las puede hacer Dios. Por eso si vos sos ese hombre, sos esa mujer que hoy has venido por un milagro, que parece que ha pasado el tiempo y que no ha llegado la solución, y querés ser ese hombre, esa mujer que da pasos, hoy te invito a que el primer paso sea ponerte de pie. Y allí en ese lugar comiences a decir, hoy yo voy a dar un paso de fe. Voy a dar un paso que me acerque a ese milagro. No va a ser un paso común ni cotidiano. No va a ser un paso como el de todos los días. No va a ser un camino que esté acostumbrado, que lo haga por un simple costumbrismo, sino que van a ser los pasos más importantes de mi vida, porque le voy a creer a Jesús. Porque ahí donde estás, vas a pasar a este lugar, al altar, y como muestra de lo que está sucediendo en tu corazón, vas a dar pasos a este lugar creyendo
que lo que ha sido imposible para vos va a ser posible para Dios. Y allí, si estás hoy rogando porque Dios te sane o sane a alguien que amás, comiences a creer que hoy las cosas se van a revertir y va a haber un milagro para esa persona. Si estás en tu corazón, allí con tus últimas fuerzas, viviendo un tiempo tan oscuro que te ha llevado a vivir en un tiempo de ataques de pánico, de ansiedad, de preocupación, de depresión, comiences a creer que hoy esos pasos te van a brindar el descanso que Jesús tiene para vos. Si estás allí rogando por alguien que está perdido en el lugar que parece de imposible salida, puedas comenzar a creer que hoy hay un milagro. Por eso el hombre y la mujer que busca en Jesús el milagro es un hombre y una mujer que sabe que Él tiene la autoridad para hacerlo. Y quiero que esta tarde salgas creyendo y vengas a este lugar creyendo que Él tiene la autoridad para hacerlo. Y si has creído a esta palabra y decís en tu corazón, sí, amén, yo te creo, y crees que la autoridad de Dios va a hacer posible tu imposible, te invito a que puedas pasar a este lugar porque vamos a orar. Porque hoy vamos a hacer una oración poderosa que va a desatar el milagro. Porque hoy nuestra oración va a ser esa, la que hizo el centurión y fue a Jesús como el lugar que podía ver posible la sanidad de quien amaba. Señor, hoy estamos en este lugar porque te creemos. Hoy estamos en este lugar porque estamos buscándote a ti. Porque hoy, Señor, no vamos a dar más pasos equivocados. No vamos a dar pasos, Señor, de humana sabiduría. Ni vamos a dar pasos que nos lleven a sumarnos a oscuridad. Hoy no vamos a recurrir a las soluciones de este mundo porque tal vez se acabaron. Ya hemos ido al médico y el médico dijo que no. Hemos ido al psiquiatra y el psiquiatra dijo que no. Hemos intentado hablando, hemos intentado de todas las maneras posibles y fue un no. Pero hoy, Señor, mi paso es para creerte a ti. Mi paso es para confiar en ti, Señor. Mi paso es para aquel que tiene todo el poder, para el que tiene toda la autoridad, para el que tiene la potestad de hacer posible mis imposibles, el que tiene el poder de sanar toda enfermedad y dolencia, el que está en este lugar como el sanador, como el restaurador, como el que hace posible los imposibles, el que está aquí en este lugar como el hacedor de milagros, el que confesamos cada tarde porque lo hemos visto obrar, y le digas ahí, Señor, yo te voy a ver obrar en mi matrimonio, te voy a ver obrar en mi familia, te voy a ver obrar, Señor, en mi corazón, te voy a ver obrar, Señor. Y hoy creo, Señor, que como yo estoy aquí, Jesús, dando este paso de fe, tú estás haciendo un milagro en aquel que está internado, en mi hijo, en mi esposo, en mi madre, en mi padre, y comencé a mencionar aquellas personas que son importantes para vos y que hoy necesitan un milagro, que has venido clamando para ver un milagro en sus vidas. Señor, hoy venimos a ti, hoy te creemos con todo el corazón.